Hola, somos del curso de Termodinámica 2 y hoy vamos a hablar sobre relaciones entre propiedades termodinámicas. Nuestro grupo está conformado por Valeria Duarte, Angie Sandoval, Liliana Umaña, María José García. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. ¡Wow! Ahora veremos relaciones entre propiedades termodinámicas. Daremos inicio a este fantástico recorrido por las relaciones entre propiedades termodinámicas, conociendo las propiedades fundamentales que definen un proceso termodinámico. Estas propiedades son presión, volumen y temperatura. ¡Qué inteligente, Homero! Y también son muy importantes las funciones auxiliares como la expansibilidad isobárica, que expresa la razón de cambio del volumen respecto a la temperatura cuando la presión se mantiene constante. La expansibilidad isotérmica, que es un proceso en el cual un gas se expande manteniendo la temperatura constante. Recordemos que para un gas ideal se definen dos capacidades caloríficas molares, a volumen constante y a presión constante. Y a presión constante es la cantidad de calor que es necesario suministrar a un mol de gas ideal para elevar su temperatura a 1 grado mediante una transformación isobara. A volumen constante es la cantidad de calor que es necesario suministrar a un mol de gas ideal para elevar su temperatura a 1 grado mediante una transformación isocora. Ahora bien, para poder deducir las ecuaciones de Maxwell, hay que recurrir a las matemáticas de las funciones de estado junto con los potenciales termodinámicos. A estas funciones se les denomina relaciones adicionales y utilizaremos la relación de reciprocidad, la relación cíclica y por último la regla de la cadena. ¿Y entiendes un poco más la procedencia de las ecuaciones de Maxwell? No. Bueno, sí. Ahora veremos qué son los potenciales termodinámicos. ¡Ay, caramba! Pero primero vamos a explicar qué son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son las que dependen de la masa, como por ejemplo del volumen y el peso, y las propiedades intensivas son aquellas que no varían con el cambio de la masa, como el color y la temperatura. Ahora sí vamos a definir qué son los potenciales termodinámicos. Los potenciales termodinámicos son funciones de estado que describen el equilibrio de un sistema en función de sus variables naturales. Y en estas ecuaciones una o varias propiedades extensivas son sustituidas por propiedades intensivas. Los 4 potenciales termodinámicos básicos son la energía interna, que es la energía del movimiento de las moléculas, la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, y la entalpia, la cual es la energía necesaria para formar un sistema. Lo que se dice entalpia. Mi Bart. Ay, sí. ¿Cómo sea? Ahora bien, para aprender de una forma más sencilla los potenciales termodinámicos y las relaciones, vamos a recurrir a un método mnemotécnico llamado el diagrama de Born. Daremos unos breves ejemplos de cómo sacar potenciales termodinámicos y relaciones a partir del diagrama de Born. Presta mucha atención. Antes de iniciar con los ejemplos, definiremos cada variable. Para este caso, V será el volumen, T la temperatura, S la entropía, P la presión, A la energía libre de Helmholtz, U la energía interna, G la energía libre de Gibbs y por último H, que será la entalpía. El ejemplo que daremos de potencial termodinámico será el diferencial de energía interna. Así tendremos en cuenta los signos que se distribuyen de la siguiente manera. Obsérvese cómo en cada esquina hay una variable termodinámica correspondiente a V, T, S, P y en el centro de cada lado una energía correspondiente a U, G, H y A. Tomaremos la energía interna para hacer el diferencial y nos trasladaremos en diagonal, empezando por la temperatura y presión. Así, la variable que acompaña a ds es T. Si la flecha va en sentido contrario, se le cambia el signo. Por ejemplo, la variable que acompaña a dv es menos P. El segundo ejemplo es de relaciones de Maxwell. Y en este caso haremos la parcial de entropía respecto al volumen, manteniendo T constante.
Siguiendo el patrón de flechas y tomando el signo primero, tendremos que esto es igual a menos la parcial de P en función de la parcial de T, manteniendo V constante. Y la segunda derivada es la función donde las dos se cruzan. En este caso, A, correspondiente a la energía, queda en medio de las variables termodinámicas V y T. El tercer ejemplo es de relaciones adicionales. En este caso, la parcial de entropía en función de la energía interna, manteniendo V constante, será igual a 1 sobre T, siguiendo el algoritmo. ¿Y qué sucede cuando se tiene un sistema abierto? Pues mira, Homero, cuando el sistema es abierto, se introduce una nueva variable ya que hay cambio de masa y varía el número de moles. Esta variable se conoce como potencial químico y se define como el cambio de energía que experimenta el sistema si fuera introducida en una partícula adicional, manteniendo la entropía y el volumen constante. Ay, Bart, no quiero asustarte, pero debemos aprendernos todas estas ecuaciones. Tranquilo, Homero. Hay un método sencillo para deducir estas ecuaciones, conocido como cubo termodinámico. Ay, ¿y eso cómo se hace? Para comenzar, debemos tener en cuenta que en las caras se encuentran las variables naturales y en las esquinas del cubo los potenciales termodinámicos. También es importante tener en cuenta los signos. Cuando es punto, es negativo, y cuando es X, es positivo. Si en ambas caras los signos son iguales, es positivo, y si son diferentes, es negativo. Ahora daremos una breve explicación y un ejemplo de cada uno. Acompáñame. El primer paso es ubicar la energía libre de Gibbs en el cubo. Luego nos trasladamos de manera diagonal en la cara del cubo. Luego miramos las dos caras del cubo en donde se encuentra la misma variable, U. Después se suma el producto de una de las caras por su opuesta, que en este caso sería V por su opuesta P, y se repite el mismo procedimiento para la otra cara, que sería menos S por su opuesta, que es T. Y pues es importante tener en cuenta que el signo que se asigna es el de la cara superior, que en este caso es la S. Para el ejemplo del potencial de Euler vamos a repetir el mismo procedimiento que se explicó anteriormente. Entonces, el primer paso es ubicar la entalpía en el cubo. Luego nos trasladamos de manera diagonal en la cara del cubo hasta llegar al cero. Y luego miramos las dos caras del cubo en donde se encuentra el cero. Después se suma el producto de una de las caras por su opuesta, que en este caso sería el potencial químico por N, más la temperatura por S. En este caso, la entalpía no depende de ninguna variable fundamental, solo va a depender de las variables naturales. Para el siguiente ejemplo vamos a explicar cómo obtener los diferenciales de potenciales termodinámicos. En este caso vamos a hallar el diferencial de la energía interna. Para esto nos ubicamos en el vértice en donde se encuentra la energía interna en las tres caras del cubo. Y vamos a multiplicar su opuesta, que en este caso es mu, por el diferencial de n, más su otra opuesta, que es t, por el diferencial de s, y por último por la p, que en este caso sería menos p, por el diferencial de v. Por último vamos a hallar las relaciones de Maxwell. En este caso vamos a hallar las relaciones de Maxwell de la energía interna. Nos vamos a ubicar en la derivada parcial de t con respecto a b, manteniendo constante s. Este va a ser igual a menos la derivada parcial de p con respecto a s, manteniendo b constante. Para hallar la energía libre de Landau vamos a ubicarnos en la variable chi y nos vamos en diagonal de cubo hasta llegar al vértice de la energía libre de Gibbs, teniendo en cuenta que esta variable es importante para iniciar la ecuación. Allí miramos las tres caras que quedan expuestas al vértice y que corresponden a las variables n, p y t. Tomamos los signos de estas, miramos sus caras opuestas para multiplicar las variables de la siguiente manera: p por s, menos p por v y menos n por mu.
Bueno, chicos, tengamos presente que las relaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones termodinámicas que se derivan del teorema de la igualdad de las derivadas cruzadas y de las definiciones de los potenciales termodinámicos. Así es. Muchas gracias a todos. Recuerden estudiar las relaciones entre propiedades termodinámicas. Ay, ya, viejo. ¡Eres un pequeño demonio!